como tú dices, se ha invertido más tiempo y la gente está más frustrada. Entonces, para mí ratifica lo que yo pienso, que la productividad no está enfocada en tiempo, sino más bien en toma de decisiones y foco. Exactamente, la gerencia del foco. Totalmente, porque si yo tomo una decisión y estoy clara para qué la voy a hacer y hacia dónde me lleva ese objetivo que yo voy a definir, entonces ya yo puedo, de alguna manera, con esa decisión, saber en qué me voy a enfocar. Pero si yo no tengo un norte claro, si yo no sé a dónde voy, entonces estoy perdida. Hola, bienvenidos a Escala y Lidera. Hola, Irina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué te pareciera si yo te dijera que la productividad en los Estados Unidos ha bajado en los últimos 75 años como nunca este trimestre? Quedaría sorprendida, sobre todo porque me estás diciendo en los últimos 75 años cayó más que el resto de años. Sí, estamos en el niveles más bajos de productividad de la historia. Wow. Vamos a hablar sobre eso. Fíjate, primero es un indicador interesante porque la productividad está medida como cuánto esfuerzo se hace en función del resultado que se obtiene. Digamos que grandes métodos, ¿no? Si necesito 5 personas y produzco 2 cositas, 2 productos, pues tengo una producción de tanto, una productividad dada en función de ese ratio. Y necesito 10 personas para producir los 2 mismos ítems, mi productividad es más baja. Entonces va en función de cuántas manos de obra necesito para tener los mismos resultados. ¿Okay? Entonces la productividad, y así se mide. Resulta que, bueno, estamos en el nivel más bajo histórico que se mide por trimestre. El primer trimestre del 2023 y el segundo trimestre fueron los niveles más bajos históricos en todo lo que es los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué te parece esa idea, esa noticia? Wow, sorprendente. Sí, es una cosa que preocupa y hay varios factores. ¿Cuáles crees tú que pueden ser algunos factores que influyen en esa productividad? Mira, podría ser el trabajo remoto, no sé, imagino el mix de responsabilidades que puede haber, aparte del trabajo remoto, en lo que es las motivaciones o tener claro el norte o propósito de una compañía. Sí, efectivamente hay 2 cosas importantes. Una, sobre todo que se evidenció menos productividad en aquellos empleados que entraron ya cuando las compañías tenían ese modelo remoto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona comprometida con una empresa donde tú fuiste, sentiste el producto, lo viviste, estuviste con la gente, estuviste motivado por el líder, estabas ahí y después te mandaron para tu casa. Ya tú te conectaste. En cambio, si entraste de una vez a nivel remoto, te mandaron una semana por la oficina para conocerte, hacerte los antecedentes y darte los tallercitos de introducción. Pero no hubo la conexión. Te mandan para tu casa inmediatamente a las 2 semanas y ya no hubo conexión, ya para ti es un trabajo. Entonces es muy diferente cuando se tiene un trabajo por realizar una tarea que un trabajo que va a cumplir un propósito. Es como una vez una persona, estaban 2 obreros con unos ladrillos, pegando ladrillos, y le dice uno al otro, ¿qué estás haciendo? Pegando ladrillos. ¿Y tú qué estás haciendo? Le dicen al otro, haciendo una catedral. Es lo mismo. Entonces, el que está enfocado en que sabe que hay una catedral, va a poner ese ladrillo con orgullo. Entonces, las compañías han fallado en que estas nuevas generaciones que trabajan remoto, que entraron tarde en las compañías, o tarde en el tiempo, digamos, últimamente, no han sabido que no están colocando un ladrillo y no están haciendo no una pared, sino una catedral. Y empieza la diferencia, ¿no? Claro, pero ahí era digo, que como empresa, de pronto hay que ir un paso atrás y entender estos nuevos cambios de este mix remoto, de generaciones, de diferentes edades, para tratar de no solamente involucrarlos y que hagan una tarea, sino comprometerlos. Capaz ese entrenamiento de 2 semanas puede durar el mismo tiempo, pero si de alguna forma pudiesen generar ahí como ese... digamos, que corra por esas venas en esas 2 semanas, que sea tan intenso que la gente salga súper motivada a llegar a trabajar, si es el caso del trabajo remoto, a seguir conectado, comprometido, entender el porqué de esa compañía y el para qué su responsabilidad va a sumar a ese, digamos, norte que se está estructurando. Yo pienso que como compañía deben también hacer como un espacio
estas empresas para poder de alguna manera conectar e inspirar y motivar a todo el que entre, sea que el que es parte de la historia o el que va a sumar a la historia, porque la historia no termina de la compañía, más bien cada uno que va sumando, se va sumando, va a ir generando más y más capítulos de ese libro, ¿no? Correcto. Sí, y además si le sumamos a esa historia de que las generaciones nuevas, en el sentido que las últimas generaciones, como los centennials, están más dispuestos a buscar trabajo más rápido. O sea, tienen esa mentalidad de que rotan más rápido. Voy rotando más rápido, voy buscando crecimiento. Largo plazo son 2 años. Y no están como era la X o... No quiero comparar de forma negativa. Simplemente que eran formas de ver los tipos de trabajo. La gente antes veía los trabajos, los baby boomers o todo esto, veían como esto es para toda la vida. Aquí me voy a retirar. Así pensaba la gente, ¿no? Y así pensaban mucho los japoneses. Y eso generaba un commitment de largo plazo. Esa historia cambió para siempre. De hecho, una de las variables cuando te entrevistaban, digamos, era importante el tiempo que durabas en una compañía y se veía hasta mal que duraste en una empresa 2 años o 1. Ay, no tiene estabilidad. Sí, era mal visto en las entrevistas. Si veías el resumen, 2 años, decías, no, esto es muy inestable. Ahorita ves 6 meses, ¡wow! Estuvo 6 meses en una compañía, lo logró. Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Entonces, la productividad ha bajado y se ha requerido más unidades para lograr lo mismo. Y fíjate una cosa interesante del informe. No tiene que ver con horas de trabajo. Más bien la gente está trabajando más que nunca. Entonces, no es que la gente está floja. Es que la gente está trabajando más horas, pero no está enfocada. No están logrando los resultados. Están trabajando 2 horas más en promedio que nunca. Y eso hace que la gente esté más agotada. Entonces es más triste porque estás agotado, estás agotada, pero no estás dando los resultados. Pero no estás siendo productivo. Yo pienso que también hay muchas veces las compañías se centran en un modo de reuniones que terminan siendo improductivas. Y eso también agota, porque vas a una reunión, a otra. Estos trabajos remotos hacen que haya muchas reuniones, sea la herramienta que uses, sea que uses Teams, sea que Zoom, lo que sea, pero de alguna manera te va desgastando el entrar a una a otra y tú te vas como separando un poco de tus metas o de tus responsabilidades primordiales, el foco tuyo, y eso te hace posiblemente trabajar de más e incluso sentirse insatisfecho porque no ha sido productivo para nada. Es correcto. La fiebre de las reuniones, ahora pues con el bendito Zoom y todas las herramientas para el Teams y todo lo de Microsoft para reunirse, más bien están exagerando ahora. Y además que quieren mantener el mismo tipo de reuniones de forma remota, cuando la gente aprende de una forma distinta remoto y la gente también se reúne de una forma distinta en remoto. Las presentaciones son distintas y las compañías no se han dado cuenta que esto cambió. Cuando nosotros nos pidieron la propuesta para entrenar a esta compañía en la parte remota, la clave que estábamos trabajando era trabajar el storytelling. Trabajar diferentes tipos de impacto en las nuevas generaciones para que las reuniones dejaran de ser aburridas, más cortas y más productivas. Porque todo cambió. Pues tú quieres hablar igual, como hablabas en una reunión, hablar por Zoom. Y cambia mucho, Horacio, y también hasta la reunión presencial debe tener sus ajustes, porque hay reuniones presenciales que también tienden a ser demasiado largas y no hay consecuencias o resultados. Entonces yo creo que ese tema de reuniones, desde mi punto de vista, debe ir como estructurado en un tiempo finito y con una agenda clarísima y con sobre todo una combinación de innovación, de noticias resaltantes, métricas para medir y tomar decisiones, pero en fin de cuentas la productividad también para mí, como tú dices, se ha invertido más tiempo y la gente está más frustrada. Entonces, para mí ratifica lo que yo pienso, que la productividad no está enfocada en tiempo, sino más bien en toma de decisiones y foco. Exactamente, la gerencia del foco. Totalmente, porque si yo tomo una decisión y estoy clara para qué la voy a hacer y hacia dónde me lleva ese objetivo que yo voy a definir, entonces ya yo puedo, de alguna manera, con esa decisión, saber en qué me voy a enfocar. Pero si yo no tengo un norte claro, si yo no sé a dónde voy, entonces estoy perdida. Por lo menos en mi caso, los momentos más improductivos han sido cuando yo no estoy clara hacia dónde voy. Claro. Entonces no puedo tomar decisiones claramente
Y eso me hace frustrarme porque quiero abarcar muchas cosas y al final no terminé haciendo nada. Sí, la motivación es importante, el saber el objetivo. Y eso de la gerencia del foco, que suplantó a la gerencia del tiempo, estos líderes que nos están escuchando, es muy importante saber que esta gerencia del foco que fue... O sea, primero empiezan a pasar las cosas. Luego los investigadores le dan un nombre. O sea, no es que la gente dice, ahora hablemos de la gerencia del foco. No, es que los investigadores siempre están buscando qué están haciendo los gerentes, los líderes de última generación, los que están dando la talla. Entonces ellos notaron que los líderes de última generación, los líderes exitosos, no estaban enfocados tanto en la tarea, sino cómo se sentían, en el mood. ¿Entiendes? O sea, me siento hoy bien para hacer el brainstorming. Hoy hago el brainstorming. Y más tarde hago el reporte. O me siento hoy fastidiado, voy a empezar con el reporte. Entonces, el mood hace que no te pegues a una hora. Que tengo que hacer esto de esta hora a esta hora. Sino que hay que hacer. Yo veo entonces cuándo lo hago. Entonces, los mejores líderes son los que deciden cómo se sienten, vinculan su mood con la tarea y al final todas las cumplen, pero se van adecuando a su propio mood, a su propia, ¿cómo se dice en español? A cómo me siento, Sí, ¿no? a su propia inspiración. A cuán inspirado está, exacto, al mood, a la inspiración. Entonces eso me parece fantástico. Claro, cuando notas eso como investigador, le das un nombre, pues, gerencia del foco, pero siempre, o primero ocurre el hecho, luego es investigado, y luego se le da un nombre. No es que a alguien se le ocurrió que ahora la gerencia, no. Es que eso ocurre porque investigaste y generó una nueva tendencia. No, a mí me parece eso clave, era lo que tú mencionas, porque a la final, cuando tú estás como en esa zona de creación, de tu mayor expansión, es el momento de verdad hacer expandir o crecer lo que estés haciendo, tu negocio, o si estás colaborándole a alguien, es ese timing perfecto, ¿no? Y cuando no estás, entonces tienes que hacer aquellas tareas que muchas veces uno dice, wow, esta tarea como que no me gusta. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, el tema financiero. Se abruma y se siente como, uy, no quiero, le da como un poquito de miedo. Hay dueños de negocios que dicen, esa parte no la quiero porque me acuerdo que yo tenía una vez un cliente que nos decía, llegar al momento de hacer el flujo de caja es el momento más estresante de mi día. Sí. No quiero llegar ahí porque entonces sabré qué disponibilidad tengo o no, y entonces los compromisos que están ahí y que los tienes que cumplir, ¿cómo los hago? Entonces, es como, digamos, darle espacio a esas tareas que son incómodas, en qué momento del día, que a la final las tienes que abordar igual, pero entonces, ¿cómo te concentras? ¿Qué es lo que vas a hacer para poder llegar a eso? Y yo creo que eso también va en línea con seguir ese mood con rutinas diarias antes de empezar tu hora de trabajo, tu jornada laboral, ya sea que seas dueño de negocio o estés trabajando para alguien, ¿no? Sí, y yo creo que... ¿Tú te acuerdas que en una época hubo un libro que se llamaba Primero cómete la rana verde, algo así? No. Sí. No, era un libro enfocado en que primero hicieras la cosa horrible, ¿no? O sea, una rana verde, o sea, es que te la coma, o sea, es lo gráfico, ¿no? Entonces empieza con lo horrible para que después hagas lo otro. Y ahora no es tanto, ahora empieza con lo que te sientes bien. ¿Cómo te sientes? Es un cambio radical en la forma de trabajar. Entonces, por supuesto, hay deadline, hay que cumplir con unos objetivos, hay que cumplir con unas actividades que hay que hacer. Pero en ese tiempo que tienes para hacer todas esas actividades, combina cómo te sientes tú con la tarea, porque al final hay que cumplirla. Y si lo haces así y no enfocado en una hora específica, la cosa va a ir mejor. También los breaks, decía el informe, que la gente no está tomando los breaks suficientes muchas veces para poder hacer la tarea. Yo creo que tú ahí tienes, en las clases que le diste a algunos clientes, la Pomodoro, ¿no? Sí, hay varias técnicas, digamos una tradicional y muy antigua es la de Pomodoro, que lo que define es que puedas tener, tú defines el tiempo, puedes establecer 25 minutos, 30, dependiendo también de tu, digamos, tu foco y concentración, puedes tener esa técnica y decir, bueno, cada 25 minutos me desconecto de todo, no veo emails, no veo el celular, no, nada, me concentro en la tarea que yo voy a hacer, que previamente hice como un to-do list y dije, estas son mis tareas del día, entonces 25 minutos concentrada en eso, foco, adelanto, me motivo y entonces coloco un cronómetro, lo que sea, listo, 25 minutos me tomo, me paro un café, agarro 5 o 10 minuticos de relax, veo el teléfono, veo emails, conecto, hago una llamada a un cliente, lo que fuese, pero entonces vuelvo después al bloque.
de los 25 y puedo de alguna manera ir midiéndome en esos pequeños bloques, pero que también tengo esos breaks para decir, bueno, ahora sí voy a hacer tal cosa. Entonces, como que esos 25 minutos tú dices, me concentro, voy a eso y con todo. No, eso me parece genial porque permite ese momento de concentración total, te inspira. Puedes llegar a estar en the zone, esa zona que estábamos hablando donde puedes inspirarte. Para estar en la zona no puedes estar distraído. Claro, y en esos 25 minutos lo puedes combinar con otras aplicaciones. Tú puedes usar, hoy en día hay muchas aplicaciones que nos ayudan a centrarnos más y a estarnos como más focalizados. Está Notion, que yo puedo de alguna manera ahí hacer brainstorming, tener como un project manager, management, generar como mi control de mis tareas, mis proyectos, e ir generando Trello. Slacks, o sea, dependiendo de muchas plataformas, tú puedes usarlas también hoy en día para ir combinando con tu productividad y medir como que tus mismas performance. Entonces decirte, wow, qué bueno que lo hice, qué bueno que lo logré, me siento bien y ahora, entonces tú vas a ver que de pronto esa técnica Pomodoro en vez de 25 minutos, lo llevas otro día 30. Claro. Y así, entonces tú vas viendo como que, ok, esto me está sirviendo. Y si no puedes empezar por 25, si no son 10, bueno, pero lo importante es que te enfoques y te centres, Sí, ¿no? en ese momento es importante, por ejemplo, a lo mejor dejar de ver el WhatsApp, dejar de ver el Slack, dejar de ver todo y enfocarte en la tarea por ese tiempo, ¿no? De hecho, tú sabes que hay una estadística que dice que pasamos más de 8 horas conectados al teléfono o a cualquier device para estar conectados en redes. ¿Qué te parece? Eso también claro. es una suma de Sí, improductividad. la distracción, la famosa distracción va en contra de la productividad. De hecho, es uno de los elementos más importantes de enfocarnos en, o sea, en la caída de la productividad también está enfocada en la base de la distracción. A mayor distracción, o sea, productividad. Menor productividad. Sí, mayor distracción, menor productividad. Y vieja, antigua, lo que sea, pero siempre el Pareto nos ayuda. Sí. O sea, es increíble El ese 80-20, cómo nos centra y cómo nos ubica en también ser productivos, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos centramos, wow, voy a ver mis clientes, cuáles son los que realmente me tengo que enfocar. Capaz y hacemos una lista y decimos, con este 20% yo obtengo el 80% de mis ingresos. Entonces a ese 20% le voy a dedicar esta semana, este mes, lo que fuese. Está muy brillante, me acordaba de esa parte. Entonces yo creo que eso es viejito, pero... No, viejito, pero utilito. Utilito, exacto. Porque Sí, a la sí, final sí. ese 80-20, de verdad, es impresionante. Sí, es increíble, una cosa tan vieja y, o sea, 20% de los elementos generan el 80% de los resultados. Y eso nos enfocamos en los clientes, en las tareas, en las actividades. Olvídate que vas a tener, ya con tener el 80% de los resultados, vas bien, ¿no? Vas cómodo. Te motivas y la productividad tiene una combinación de eso, de decisiones, de motivación, de transformación y de ver los resultados, y eso te empodera y te entusiasma a seguir en esa onda, ¿no? Sí, otro factor importante que estaba leyendo que afectaba la productividad mundial era la legalización de la marihuana. Un tema delicado. Nosotros respetamos a quienes están en eso, nosotros pues no, ninguno de los dos está en esa onda, pero respetamos a quienes están en esa. Pero la marihuana tiene un componente de tranquilizar, bajar las ansiedades. Algunos lo utilizan como medicina curativa. No sabría decir si realmente lo tiene o no. Pero este efecto que genera de bajar la onda, de tranquilizar a la gente, hace que también pierdan el foco. Entonces, Claro. a nivel que hay más legalización de la marihuana y hay más gente viéndolo como algo natural, y si lo haces en las horas laborables, y además si lo haces en tu casa porque estás trabajando remoto, entonces Fatal. la Porque a la combinación. final, digamos, lo que pudiese generarle a alguien, lo hace salir completamente, me imagino, de su concentración y de su foco. Y ni pensar si tienes en tus manos en ese momento unas tomas de decisiones que son claves para un negocio, y tú de alguna manera buscas relajarte o qué sé yo, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo estar en tu centro, enfocado con tu cerebro al 100% en las actividades. Para mí, no voy a entrar en juicios, pero no comulgo con eso, pero creo que no me sorprende que digamos que eso sea también un elemento que haya incrementado esa estadística de disminución de la productividad. Disminución de la productividad, correcto. No, y es un elemento que
te pones a ver, es como la pildorita, ¿no? Cuando yo estaba en esta situación de siempre, que hemos hablado tantas veces, algunos me llamaban, ¿cuál es el medicamento que estás tomando? ¿No? Con el cáncer, dices sí, tú, porque la pildorita suena... no, digamos que la gente busca la píldora porque quiere algo lo rápido, ¿no? Dame la píldora que tomaste para curarte el cáncer, ¿no? Y resulta que no hay una píldora, ¿no? En este caso, de la marihuana para bajar la ansiedad, es esa píldora para bajar la ansiedad en vez de trabajar en mindfulness, trabajar otras cosas para poder Claro, estar tranquilo. buscar otras vías, ¿no? Claro. Entonces, cuando buscas la salida fácil, rápida, porque no puedes hacer de otra forma, el resultado no es el correcto. Entonces, en vez de marihuana, a lo mejor es mindfulness, a lo mejor es meditación trascendental, meditaciones que te lleven con la glándula pineal a sentir el éxtasis que te puede dar una droga. O a veces quieres hasta la pildorita para conseguir a Dios y buscar la ayahuasca. Entonces, todo el tiempo que buscas una píldora para buscar acortar un proceso, te vuelve más improductivo. Porque estás como acortando el deber ser. Claro, y al final sea lo que uses, de alguna forma estás colocando afuera la manera de llegar a un resultado. Correcto. Y brillante. Increíblemente, todo nos lleva a que lo que más nos genera resultados es el viaje de la mente al corazón. Y es un camino que lleva su tiempo y nos reta y puede demorar mucho. Esto pareciera cerca, pero depende de cada uno de nosotros qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esta explosión cósmica, ¿no? De nuestro ser. Y cuando estamos en esa zona podemos de alguna manera generar la productividad, digamos, al máximo, porque nos podemos dar cuenta de que no hay una meta clara, de que estamos en una compañía que no nos ha dejado un objetivo o una estrategia claramente definida. Entonces podemos anticiparnos y decir, ya va un momento, para yo poder hacer esto necesito, ¿qué necesito? Esta claridad, necesito esta meta más clara, necesito estos recursos. Entonces, cuando nosotros estamos bien centrados, podemos demandar incluso las cosas que necesitamos en los ambientes laborales donde estemos para de verdad ser productivos. Ser más productivos, correcto. Y esa es la base de los negocios del ser. Digamos, la base de lo que tú y yo hacemos, la base del libro que hicimos, Negocios del Ser, lo pueden conseguir en Amazon. Y ahí la gente podrá ver lo que es trabajar el IAM y luego el IDEA. Cuando estás claro en el IAM, el IDEA sale más fácil. Y eso es la productividad al final. Cuando estás claro en tu ser, en tu autoconciencia, sobre todo saber quién eres realmente. O sea, yo estoy apto para esta tarea. Eso arranca por un sistema de autoconciencia. Entonces tú trabajas en la IAM, sabes quién eres, sabes si estás apto para esa tarea o no, y enfocarte en lo que realmente eres bueno, también vas a ser más productivo. O sea, cuando uno está en una tarea que uno no la sabe hacer muy bien, nosotros con este podcast que hemos empezado, no habíamos hecho nunca un podcast, y bueno, ahorita estamos agarrándole la vuelta a todo esto y trabajando en el estudio, es una de las cosas. Pero ¿qué pasa? Es una curva de aprendizaje, siempre. Pero yo no es que fantástico, que rico hacer el podcast. No, tiene su arte. Su complejidad. Complejidad. Pero a la final creo que ha sumado bastante el hecho de reconocer los talentos de cada uno. Claro. En qué es talentoso cada uno con respecto a este proyecto y a este producto del podcast. Y eso entonces, cuando lo tienes claro, hace que te frustres menos. Claro, y ahí es donde volví al tema de la productividad, que no era que me estaba saliendo, sino que los primeros podcasts nos tardamos mucho más en armarlo, en grabar, en cortar, en volver a hacer empezar de cero, o faltaba algo, o hay una discusión, o no estábamos de acuerdo y teníamos que parar y empezar otra vez. Y bueno, y desde que empezamos a hacerlo, es una toma continua. O sea, nosotros no editamos esto, o sea, nosotros, una vez que arrancamos, se quedó. Y eso nos parece que es fundamental porque es la curva de aprendizaje. Entonces, la curva de aprendizaje también te da productividad. Quizás estos empleados que no son productivos, también tampoco los has entrenado correctamente. Entonces la curva de aprendizaje es muy larga y entonces no da los resultados correctos, entonces te estás quejando. Entonces, para ese líder que estamos hablándole aquí, importante saber, di el entrenamiento adecuado. Como tú dices, le generé los recursos para que ellos hicieran su tarea. Había claridad a propósito, sabían hacia dónde ir. Pregúntate eso primero antes de reclamar la productividad. Totalmente, Radio. Y yo creo que también es una mezcla de talentos, tanto para el que busca
una responsabilidad laboral como para el que la ofrece. Entonces entiende tus talentos y hay un ejercicio bien bueno que dice que tú te definas en 3 verbos. ¿En qué eres espectacularmente bueno? Entonces, cuando tú tienes eso claro de que en qué eres bueno, y obviamente sumado a tu expertise, a tu profesionalismo, a lo que has ido trabajando a lo largo del tiempo, tú puedes de alguna manera enfocarte en dirigirte a ese tipo de tareas. Y entonces eso hace que te sientas motivado en lo que vas a hacer. Entonces las compañías, como tú dices, tienen que estar claras en qué están ofreciendo y a quién están captando. Para que, digamos, a nivel de muchas cosas, de cultura, de estilos gerenciales, de manera de resolver conflictos, de las emociones. Es clave esta persona en esta compañía. Se va a alinear con la cultura, se va a hacer match con lo que nosotros tenemos de recursos, porque a veces uno ha visto que hay una gente que tiene un perfil muy bueno, pero que ha hecho como que un trabajo a través de recursos y plataformas tecnológicas que existen en las empresas. Y de pronto te vas a un lado donde no existen recursos, donde hay que, mira, arañar, aquí no hay ni un software, aquí tenemos que ver cómo lo hacemos. Y esa persona viene con otra mentalidad y obviamente eso es un cortocircuito, ahí no voy a ser productiva nunca. Entonces también eso es importante, que las compañías y esos líderes que nos escuchan puedan de alguna manera definir no solamente las métricas, las responsabilidades, sino cuál es mi cultura, cuáles son mis valores. Y aquí entonces es como cuando tú abres la puerta de tu casa. Claro, ¿Quién entra a mi casa? Claro. Mi casa es mi negocio. O sea, ¿quién está entrando? Es sagrado para mí. Se va a comprometer con ese propósito que lo hablábamos al principio. Que hay una desvinculación en ese propósito porque entré remoto, porque entré luego, porque no me estoy comprometido. Entonces, ¿a quién estamos dejando entrar a casa? Claro, fundamental. Y hablando de tecnología, ya para ir cerrando, me llamó la atención que a pesar de que ya tenemos más de un año tanto con ChatGPT, por ejemplo, que empezó el boom de la inteligencia artificial, no se refleje en la productividad. Fíjate que pareciera que estas herramientas que utilizamos ahora a diario nos hacen más productivos, ¿no? Pero todavía no se ha reflejado. Entonces, ¿qué está pasando? Todavía no le hemos agarrado la vuelta a la inteligencia artificial. La hemos usado para hacer posts de internet, en Instagram, en tal y qué sé yo. Los posts, o lo hemos utilizado en tonterías en vez de realmente utilizarlo como algo productivo. Son preguntas interesantes porque todavía no se ve en el informe. Ya tenemos un año con estas tecnologías. Entonces, habría que ver el impacto que va a tener la tecnología como la inteligencia artificial en el futuro de la productividad. Claro, ¿qué tanto lo estoy poniendo a mi servicio? ¿Cómo me estoy aprovechando y beneficiando de todas estas herramientas? Digamos, a la final no es competencia, es como que tú lo puedas usar y que esté a tu beneficio, ¿no? Claro, son herramientas, no va a cambiar trabajo, va a cambiar el tipo de trabajo. Y ahí sí que puede ser bien productivo. Claro, y si lo sabes utilizar, pero me llamó la atención, eso es lo que te quería decir, que aún no se ve en las estadísticas. Me imagino que más adelante, pues la curva va a empezar a subir otra vez, pero que esté en el nivel más bajo, pues es preocupante, y eso hace una alerta para todos los hispanos y los líderes que nos están escuchando en este momento. Bueno, Irina, creo que llegamos al final. Creo que fue un espacio bien productivo. Que pudimos hablar muchísimas cosas, técnicas como la Pomodoro, Trello, Slaps, Notion, cantidad de aplicaciones que también ayudan bastante y sobre todo tanto del que ofrece una oferta laboral como el que la busca, tener claro su propósito. Volver siempre a propósito, ahí volvemos siempre. Sus talentos para siempre, identificar esa zona de creatividad, de invención, de posibilidades y no olvidarse de ese 80-20. De hecho, íbamos a terminar, pero es que me acabo de acordar lo que escuché ayer de Sam Altman, el de ChatGPT. Se ha sido actualizado a qué le está pasando, ¿no? Y cuando le preguntaron, oye, qué bueno que en un podcast casualmente le preguntan, ¿por qué? Que te felicito, que la gente quiso renunciar porque tú no volvías. Qué bueno hiciste, qué fue lo grande que tú hiciste. No, que todos tienen claro un propósito, una misión. Entonces me llamó la atención porque estamos en la misma onda. O sea, cuando la misión o el propósito, como lo llame, está claro, entonces esa gente dice, esta persona me va a ayudar más a conseguir el propósito, mejor o se devuelve o me voy con él. Pero no es que sigo a la persona, es que sigo al propósito que él generó.
Y eso es lo más grande que puede haber. Es lo más grande, Radio. Así es. Así que sigan con nosotros, conéctense, comenten, hasta compartan qué temas quieren que conversemos, ¿verdad, Radio? Sí, vamos a hacer esto más interactivo, a saber qué les gusta, qué les trae, qué les llama la atención y qué es necesario para sus empresas para enfocarnos en esos temas. Búsquenos en plataformas de audio, YouTube, suscríbanse y compartan con nosotros en esta comunidad de Escala y Lidera. Bueno, este fue un espacio que vino a través de Dualis Consulting, la empresa consultora detrás de nosotros, en la cual los puede ayudar a usted a hacer negocios desde el ser, generar mayor productividad y lograr los resultados que está esperando. Chao, muchísimas gracias. Bye.